Dale, genial. Bien. Bueno, yo me voy a mirar porque si no, no veo si veo el pizarrón. ¿Ustedes ven el pizarrón? ¿Ven el pizarrón o no? ¿Sí? Sí, sí, Se lo ve vemos. perfecto. ¿Se ve bien? Bien. Sí, Porque a perfecto. veces Sí, sí. pizarrones blancos tienen el problema que tienen reflejo y si se ilumina demasiado. Todavía no le encontré la vuelta a eso. Bueno, entonces, ¿de qué trata la lógica que vamos a ver nosotros? Nosotros vamos a ver lo que se llama lógica formal. Lo que nos importa es justamente la forma, no la parte filosófica de la lógica, sino que cómo a partir de algunas expresiones que se llaman proposiciones, vamos a ir construyendo otras proposiciones más complejas. Que va a haber algo que llamamos proposiciones simples y otras que llamamos proposiciones compuestas. Por ejemplo, si yo digo Pedro estudia informática. Bueno, esto es una oración, desde el punto de vista del lenguaje corriente, es una oración. Pedro estudia informática. ¿Pero qué tiene de particular esta oración? Esta oración tiene la particularidad que uno le puede asignar un valor de verdad. Ahora, ¿qué quiere decir asignarle un valor de verdad? Que de eso podamos decir si es verdadero o si es falso. ¿Qué significa que eso sea verdadero? Bueno, primero que todo hay un montón de convenciones que tenemos que hacer. Primero tenemos que saber quién es Pedro. ¿De qué Pedro estoy hablando? Después, ¿qué significa estudiar? Ah, bueno, no. Y después, ¿qué es estudiar informática? Es decir, para que yo a esto le pueda asignar un valor de verdad, ¿qué quiere decir? Es lo que uno dice, esto es cierto en el lenguaje corriente, lo que me dijo fulanito es cierto porque pasó o porque pasa. Bueno, entonces, eso es que algo sea verdadero. Que algo sea falso es cuando no es cierto en el criterio que tenemos nosotros para asignarle un valor de verdad. Es distinto, obviamente, es distinto a cosas que podamos escribir de matemática, donde ya hay definiciones hechas, o cosas que podamos escribir de computación, donde también ya hay definiciones hechas. Pero cuando estamos hablando de cosas que pasan en la vida cotidiana, vamos a tenernos que poner de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, acá si yo digo Pedro estudia informática, bueno, tendré que ver quién es el Pedro del que hablo, porque puede haber algún Pedro que esto sea verdadero y algunos Pedros donde esto no sea verdadero, no sea estudiante de informática. ¿Qué significa estudiar? Bueno, para nosotros estudiar es una persona que agarra y tomó la decisión de sentarse tantas horas por día o algunas horas por semana y ponerse a leer. ¿Y qué cosa queremos que lea? Bueno, que lea cosas de informática y que las lea a fondo, y entonces ahí, bueno, esto tendrá un valor verdadero. Sí, esto me puede fallar en cuanto a que sea verdadero o que sea falso por varias razones. Porque si yo cambio de Pedro, por ejemplo, Pedro es un sobrino mío, tengo un sobrino que se llama Pedro y estudia abogacía. Entonces, para ese Pedro, esto va a ser falso. Ahora, si nosotros agarramos un Pedro que sea exactamente un alumno de la Facultad de Informática y el tipo estudia realmente, entonces esto va a tener un valor de verdad verdadero. Entonces, una expresión es una proposición cuando se le puede asignar un valor de verdad. Nosotros vamos a trabajar con lógicas que tengan nada más que dos valores de verdad. Es decir, las cosas van a poder ser verdaderas o
falsas. ¿Por qué digo que vamos a trabajar con lógicas que tengan dos valores de verdad? Porque hay otras lógicas que admiten más valores de verdad. En cambio, nosotros hacemos un estudio muy intuitivo de lo que se llama la lógica clásica. La lógica clásica, o también llamada aristotélica, o aristotélica es lo mismo, son sinónimos, o sea que piensen que esto viene de Aristóteles, bastante viejo es el estudio, y es una lógica que admite dos valores de verdad, cuando hablamos de la aristotélica clásica. Y empezamos estudiando lo que son las proposiciones. Entonces, una proposición es una estructura de la cual se puede decir si es verdadera o falsa. Lo más sencillo va a ser una expresión como esta. A una expresión como esta se la llama proposición simple. ¿Qué quiere decir simple? Que de ella no puedo extraer otras proposiciones. Otra, por ejemplo, proposición que podríamos poner podría ser M, María trabaja. El mismo comentario que antes. Para yo poder asignarle un valor de verdad a esta expresión, tengo que saber quién es María y si esa María trabaja, será verdadera. Si esa María de la cual yo estoy hablando no trabaja, esta proposición será falsa. Entonces, cuando tenemos, ¿y qué cosas no son proposiciones? Por ejemplo, las preguntas no son proposiciones. Es decir, si yo digo, ¿qué hora es? Una de las preguntas más comunes, si yo digo, ¿qué hora es? Eso no es una proposición, porque a eso no se le puede asignar ningún valor de verdad. ¿Está bien? No es proposición. Lo mismo que si yo grito algo, por ejemplo, uno que va a la cancha de fútbol o a alguna cancha a ver algún partido de algo y grita a sus jugadores, dale, lo alienta al jugador, eso tampoco es una proposición. O cuando alguien hace un gol o algo por el estilo, uno grita viva, tampoco eso es una proposición. De eso no se puede dar un valor de verdad. No tiene sentido que digamos que eso es verdadero o es falso. Entonces, esto es una expresión bien formada dentro del lenguaje. Es decir, ¿qué hora es? Todos entendemos lo que está diciendo. Pero lo que no le podemos es atribuir a esta expresión un valor de verdad. Seguramente que a la respuesta sí le vamos a poder atribuir un valor de verdad. Por ejemplo, si me dicen, no sé qué hora es ahora, pero si me dijeran, más o menos debe ser así, es 18:30, bueno, eso puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Bien? Pero la pregunta no es una proposición. Entonces, tenemos las proposiciones simples. Después aparecen otras cosas. Cuando yo estoy hablando de proposiciones en general, voy a anotarlas usualmente con las letras P, Q, R, S. No es ninguna T, digamos, son las letras más usuales. Pueden ser cualquier otra letra, Pero, digo, en general son las letras que destinamos a hablar de proposiciones genéricas. Vieron que ustedes, cuando están hablando en números, cuando hablan de números, a veces nosotros decimos, bueno, 2 más 3 igual, y hacemos la cuenta, ponemos que 5. Pero también a veces, cuando hablamos
genéricamente de números, decimos, bueno, el número A más el número B es lo mismo que el número B más el número A. Y no hablamos de ningún... Disculpen que no apagué el teléfono. Cuando no decimos esta propiedad, que sería la propiedad conmutativa de la suma, esta propiedad vale para cualquier número A y B. ¿Está bien? Entonces, acá estoy diciendo, cualquiera sea el número, A más B da lo mismo que B más A. Acá no estoy tomando un valor específico del número. Podría haber escrito, ¿no es cierto? Una cosa es escribir que 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Acá tengo números concretos y acá tengo números genéricos. Bueno, va a haber situaciones que nosotros no vamos a hablar de proposiciones concretas como serían Pedro estudia informática y María trabaja, que su correlato sería en la parte numérica 2 más 3 igual 5, esta sería ya la cuenta, y acá yo escribiría una propiedad 2 más 3 igual a 3 más 2. En cambio, acá estoy hablando de números genéricos. Entonces, ¿qué hicimos acá? Y bueno, agarramos dos números y los unimos mediante un símbolo de operación, que es el símbolo de suma. Dentro de la lógica, también operamos con proposiciones. Pueden ser proposiciones concretas, como son estas dos. Ya lo dije y lo repito, sabiendo quién es Pedro, sabiendo quién es María, sabiendo qué es la situación de estudiar informática y qué es lo que es trabajar. Estas proposiciones son proposiciones muy particulares. Hablan de alguien y que hace algo ese alguien. Lo mismo que el número 2 y el número 3 son números particulares. En cambio, yo puedo hablar de números genéricos y ahí en los números genéricos nosotros los indicamos con letras. ¿Y qué hacemos? Bueno, uní números por operaciones acá de suma, también podría unir los números por la operación de multiplicación, ¿está bien? Podría unir los números por operación de división. La división la podría escribir como la escribí acá, o la podría escribir así, con una rayita, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hice? Hice un cálculo, escribí de qué manera se puede calcular dentro de la aritmética. Bueno, con la lógica y las letras proposicionales, sean ellas concretas o genéricas, vamos a hacer cosas parecidas a estas. Lo que vamos a hacer es lo que se llama cálculo proposicional. ¿Qué es el cálculo proposicional dentro de la lógica? Es hacer como si fueran cuentas es a partir de proposiciones fabricar otras proposiciones. ¿Qué me va a dar por resultado? Así como cuando hacemos 2 más 3 me da 5, que es otro número. Bueno, cuando juntamos proposiciones convenientemente, me va a dar por resultado otra proposición. ¿Cómo las vamos a juntar? Bueno, las vamos a juntar con conectivos. Se llaman conectivos lógicos. ¿Cuáles son estos conectivos? Bueno, los más usuales y los que nosotros vamos a trabajar, yo podría decir, de estas dos proposiciones simples, Pedro estudia informática,
y María trabaja. Yo junté la proposición Pedro estudia informática y María trabaja, las conecté, es decir, las junté, fabricando una nueva proposición que se llama la conjunción de Pedro estudia informática y María trabaja. ¿Cómo la junté? Con la palabrita y. ¿Cómo se simboliza eso? Se simboliza P-I-M. Acá tenemos Pedro estudia informática, es P, esto es M, María trabaja, y la palabra que las une y se llama conjunción. Ese conectivo se simboliza así, el conectivo conjunción. Podría haber fabricado otra proposición. Entonces, que es la simbolización de la palabra y, fabrico con dos letras proposicionales cualesquiera, fabrico la conjunción de P con Q, por ejemplo, sería P y Q. Esto lo leo P y Q. Donde P está simbolizando una proposición que cuando está simbolizando una proposición arbitraria se llama letras proposicionales. Letras proposicionales, ¿qué quiere decir? Que simbolizan proposiciones. Letras proposicionales, y para llegar al cálculo proposicional tengo que hablar de conectivos. ¿Cómo fabrico nuevas proposiciones con conectivos? Uno de ellos es la conjunción, que se simboliza de esta manera. Yo acá también podría haber dicho Pedro estudia informática o María trabaja. He unido las dos proposiciones estas con una O. Así se simboliza. Es como una B corta, chiquita. Bueno, entonces esto es P-O-M. Pedro estudia informática o María trabaja. ¿Cómo se llama la operación? La operación se llama disyunción. Y esto se escribe P o Q. Entonces, acá el conectivo para la conjunción es el I, el conectivo para la disyunción es el O. Acá, nombres asociados. Cada uno de los elementos que forman parte de una conjunción se llaman conjuntos. Cada uno de los elementos que forman parte de una disyunción se llaman disyuntos. ¿Está bien? Entonces, tengo conectivo de conjunción, conectivo de disyunción. Otro conectivo es, por ejemplo, siguiendo con estas que puse acá, podría ser María no trabaja. Esa también es una proposición compuesta. Si yo escribo María no trabaja, es una proposición distinta a la anterior, que es compuesta. ¿Y cómo se simboliza? La vamos a simbolizar con un tilde M. No sé si ahí se ve porque a mí me da sombra y no sé qué pasa en la pantalla. No M. Es decir, este ganchito así, se lee como no.
María no trabaja. En el lenguaje castellano, el símbolo de negación o la expresión que nos da la negación se pone adelante del verbo. Esto es una proposición compuesta. Al principio nos cuesta interpretar eso. ¿Cuál es la diferencia entre simple y compuesta? Simple es cuando si yo extraigo un pedazo de la proposición, así llanamente dicho, un pedazo de la proposición se la saco y ya no estoy diciendo lo mismo. Fíjense que si yo le saco la palabra trabaja a María, trabaja, eso ya lo único que estoy hablando es de María y no, eso no significa nada, no le puedo atribuir un valor de verdad. Si saco la palabra María y me quedo con trabaja, si yo no estoy en un discurso que sé de quién estoy hablando, eso no tiene sentido, no le puedo atribuir por sí solo a trabaja un valor de verdad. Necesito tener María trabaja, sabiendo quién es María, quién es trabajar, ya lo dijimos, para que esto tenga un valor de verdad. Ahora, si ustedes sacan la palabra no, a eso sí le pueden atribuir un valor de verdad. Por lo tanto, una negación es una proposición compuesta. ¿Y cómo se simboliza? Poniendo adelante de María trabaja, adelante de la M, que era lo que me simbolizaba María trabaja, un ganchito que simboliza el no, es la negación. Entonces, otro conectivo que tenemos es la negación. Entonces tenemos conjunción, disyunción, negación. Entonces, negación no P, por ejemplo, ¿no? La negación, fíjense que se aplica inicialmente a una sola letra proposicional. En cambio, para la conjunción, la conjunción va a tener una letra proposicional de un lado, letra proposicional del otro. Lo mismo que lo va a tener una letra proposicional de un lado y una letra proposicional del otro. Bueno, pregunto si hasta ahora me van entendiendo. ¿Se va entendiendo esto? No, acá todas las disyunciones son inclusivas. Hay alguien que no ve. Lucas me preguntó si vamos a hacer diferenciación. No, en matemática, lo mismo que cuando escribimos disyunción, es inclusiva. Si queremos expresar que no valen las dos, exclusiva quiere decir que valga una o la otra y no ambas, eso se puede simbolizar. Es un conectivo derivado. Siempre que escribamos disyunción es inclusiva. Bueno, hasta ahora vamos bien, entonces. Hasta ahora vamos bien. Bueno, ¿qué nos va a importar? Así como yo hice hace un momentito una cuenta y puse 2 más 3 igual a 5, ¿no? Hice un cálculo y uniendo dos números obtuve otro número. Bueno, eso va a pasar con los valores de verdad. Lo que me va a importar a mí es saber, conociendo el valor de verdad de las componentes de una determinada forma proposicional, sacar los valores de verdad de una fórmula donde aparezcan las letras conectadas por conectivos. Entonces, aparece lo que se llaman las tablas de verdad. Para las tablas de verdad, en realidad son convenciones que nosotros hacemos de cuál es la tabla de verdad
de una conjunción, de una disyunción y de una negación. Así como nos parece tan natural, ¿por qué cuando sumamos 2 y sumamos 3 nos da 5? ¿Por qué? Porque hemos definido qué significa sumar. Bueno, también vamos a definir de qué manera, dadas valores de verdad de las componentes, podemos obtener valores de verdad de una fórmula compuesta. También va a ser pura convención, pero son convenciones que la mayoría de la gente acepta. Entonces vamos a pensar en la primera tabla de verdad, que es la más intuitiva de todas y que esta no tiene discusión. Dada una letra cualquiera, yo voy a definir, las tablas de verdad se definen en general, es decir, dada una letra P que representa una proposición cualquiera, entonces ella a priori, yo no sé quién es P, entonces ella podría ser verdadera o podría ser falsa. No es que la P tenga dos valores, sino para una P particular, como era esa P Pedro estudia informática, esta proposición tiene un único valor de verdad. Sabiendo quiénes son, y etcétera, todo lo que dijimos, esta va a ser verdadera o va a ser falsa. Ahora, cuando yo hablo en general de una letra que no sé cuál es, ella puede ser verdadera o puede ser falsa. No puede ser las dos cosas a la vez. Una de las dos cosas es. Entonces, por eso que me aparece en una tabla de verdad dos renglones cuando hay una sola letra. La posibilidad de que la P sea verdadera o la posibilidad de que la P sea falsa. Entonces, ¿qué pasa con la negación que obtengo a partir de P? Si P es verdadera, su negación va a ser falsa. Y si P es falsa, su negación va a ser verdadera. Bueno, esta es la tabla más sencilla y que nadie discute. Después aparecen las tablas de los otros conectivos que escribimos hoy. Entonces, si nosotros formulamos una conjunción, entonces seguramente, por ejemplo, si yo digo Pedro estudia informática y María trabaja, la mayoría de ustedes va a estar de acuerdo con que eso va a ser verdadero si las dos proposiciones son verdaderas. Bueno, eso se vuelca a una tabla de verdad. Tengo la letra P, tengo una letra Q genérica y tengo P y Q. Y tengo que decir cuál es el valor de verdad de esa conjunción. Entonces, fíjense que la letra P no es ya Pedro y esta no es la M esta en particular, sino que son genéricas. Entonces, puede pasar que P sea verdadera. Si P es verdadera, como Q es independiente de ella, Q podría ser verdadera o falsa. ¿Cuándo? Cuando P es verdadera. Entonces, si para P verdadera, la puedo relacionar con el valor de Q verdadera o con el valor de Q falsa. Cuando P es falsa, me pasa lo mismo. La Q podría ser verdadera o falsa. Es decir, que así se originan 4 posibles combinaciones de valores de verdad. Si P es verdadera, Q puede ser verdadera o falsa. Si P es falsa, Q puede ser verdadera o falsa. Las horizontales se llaman instancias de verdad o posibles valores de verdad de las componentes de quién, de la conjunción en este caso, de P y Q. ¿Y de cómo resultan? Y bueno, de haber combinado los valores posibles de P con los posibles de Q. Entonces,
Una conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. En todo otro caso, se considera que es falsa. Es decir, la conjunción es muy exigente. Para que una conjunción sea verdadera, las dos deben ser verdaderas. Entonces acá, esto que estamos escribiendo aquí será verdadera si es que efectivamente Pedro es estudiante de informática y la María es una persona que trabaja. Bien. Después, les comento que vieron que hay institutos de psicología cognitiva, etcétera, etcétera, y entonces se estudia este tipo de situaciones de analizar los valores de verdad de lo que opina la mayoría de la gente sobre proposiciones, los valores de verdad que se les atribuyen a las proposiciones compuestas. La mayoría de la gente está muy de acuerdo. Esta es bastante inobjetable, pero la mayoría de la gente está conforme con que la tabla de verdad sea de esta manera. Después es la disyunción. Y acá también tenemos la posibilidad de intercambiar fabricar 4 instancias de verdad. Verdadera con verdadera o falsa, falsa con verdadera o falsa. Para que una disyunción resulte verdadera, vamos a exigir que alguna de las dos sea verdadera. Por lo tanto, los 3 primeros renglones, porque acá tengo verdad, verdad, me da verdad, verdad, falsedad, me da verdad, falsedad, verdad, me da verdad, y falso, falso, me da falso. Es en el único caso donde nos da falso, cuando las dos son falsas. Bueno, en el apunte y en el video, fíjense que tienen algunos ejercicios para hallar el valor de verdad de algunas proposiciones concretas y donde ustedes saben el valor de verdad de las componentes. ¿A qué lo llamo componentes? Bueno, cuando yo tengo una conjunción, P es una componente de esa conjunción. Cada una de ellas se llama disyunto, pero conjunto. Cuando tengo una disyunción, estas se llaman disyuntos, pero porque componen esa nueva forma que es la disyunción. Dada la negación, hay una sola componente que es la letra P. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando intervienen más letras proposicionales en una misma expresión. A ver si yo puedo tener varias letras y fabricar con ellas y conectivos proposiciones compuestas más grandes, no solamente con 2 letras. Estoy diciendo lo siguiente: si yo digo P, I, Q, O, no, R, ¿está bien? Fíjense que yo escribí P y Q, paréntesis, O, no, R. Entonces acá tengo 3 letras proposicionales, tengo 1, 2, 3 conectivos. Hay quienes acá ponen un paréntesis. ¿Está bien? Este paréntesis no es imprescindible, pero este de acá adelante sí. Vamos a ver que es muy distinto decir esto a decir lo que está acá arriba. ¿Cómo lo voy a saber por ahora que es distinto? Bueno, voy a hacer la tabla de verdad de esta proposición y de la que estoy borrando, porque la estoy borrando porque no tengo lugar. Entonces, obviamente, ¿cómo hago para hacer esta tabla de verdad?
voy a tener que recurrir a aquellas tablas que son las tablas de verdad básicas. Y tengo que tener cuidado qué es lo que yo quiero escribir. Entonces, la operación más importante acá es la disyunción. Uno de los elementos de la disyunción es una conjunción. El otro elemento de la disyunción es una negación. Entonces, ¿cuántas letras hay? 3 letras. Si hay 3 letras, van a ver, yo escribo primero y respeten lo que les sugiero, que escriban una columna para cada letra. Los valores de verdad de P podrían ser verdadero, verdadero, falso, falso, y eso me da con Q verdadero, falso, verdadero, falso. Estas 4 instancias de verdad para 2 letras se pueden dar cuando la R es siempre verdadera. O estas mismas 4 se pueden dar cuando la R es falsa. Es decir, observación inicial. Fíjense que cuando tenían una letra, una sola letra, como es cuando van a construir la negación, van a tener 2 instancias de verdad. Cuando tienen 2 letras, tienen 4 instancias de verdad. Ahora, cuando tengamos 3 letras, vamos a tener 8. En general, si tenemos n letras, formando una forma proposicional con n letras, vamos a tener 2 a la n instancias de verdad. ¿Qué es instancias? Acuérdense que son las líneas horizontales que va a tener esa tabla. Entonces, para 2 letras teníamos estas 4, pero estas 4 se pueden dar cuando la R es verdadera, o estas 4 se pueden dar cuando la R es falsa. Verdadera, verdadera, falsa, falsa. Les recomiendo que tengan siempre la misma manera de escribir, al menos ustedes, para así no se olvidan de nada. Bueno, ¿qué es lo que tengo? Acá yo lo que hice fue poner, digamos, la línea de partida, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los valores de verdad que yo tengo que combinar? ¿En qué tengo que combinar? Y bueno, acá tenés que tener P y Q. Después tenés que tener no R. Y después tenés la disyunción de ¿quién? De P y Q con no R. Bien. Entonces, para P y Q, para llenar todo esto, tengo que recordar, por ahora no lo recuerdan seguramente, entonces lo tienen en la mano, cuál es la manera que tienen la conjunción. Acuérdense, una conjunción es verdadera si los dos que están formando parte de la conjunción son verdaderos. ¿Está bien? Es en el único caso que una conjunción es verdadera. ¿Qué columnas tengo que mirar para llenar esta columna? Bueno, donde están P y Q. Entonces, en la primera línea P y Q son verdaderas, por lo tanto acá va a ser verdadera. Acá, como tengo verdadera falsa, va a ser falsa. Tengo falsa verdadera, va a ser falsa. Falsa falsa va a ser falsa. Vamos a la quinta línea. Verdadera y verdadera, verdadera. Sexta línea, hay una que es falsa, por lo tanto es falsa. Séptima línea, una falsa, falsa. Octava línea, las dos falsas, falsa. Entonces, para llenar la columna de P y Q, miré la columna de P, la columna de Q y la tabla de verdad de la conjunción. Ahora, tenemos que, en esta columna, ¿qué tenemos que mirar? Tengo que mirar los valores de R. Los valores de R para hacer no R. ¿Qué pasaba con la negación?
La negación tenía los valores opuestos de verdad a los que tiene P. Si una letra es verdadera, su negación es falsa. Si una letra es falsa, su negación es verdadera. Entonces, ahora tengo que mirar para llenar no R, la columna de R. En las 4 primeras filas, la R es B, por lo tanto no R va a ser F. ¿Qué pasa en las otras 4? Como R es falsa, no R es verdadera. En las 4 líneas que vienen. Bueno, entonces ya ahora estamos en condiciones. ¿Me están siguiendo? Me tienen que preguntar, ¿eh? Si alguien... Es una proposición, bueno, ahora contesto a eso. Ahora es compuesta también. El que me preguntó si decía Pedro estudia informática y María no, es una compuesta, parecido a esta cosa, ¿no? Hay una que está afirmando y la otra se está negando y unidas con un... No veo desde acá. Con un i. Es una conjunción. Bueno, entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una disyunción, que es la operación importante, ¿entre quién? Entre P y Q y no R. Entonces, ¿qué columnas de verdad miro? Miro esta columna y esta columna. ¿Qué disyunción? Entonces, para que una disyunción llenar su tabla, tengo que pensar en esta originaria. Entonces, cualquiera sea P y cualquiera sea Q, cuando yo hago la disyunción es verdadera casi siempre. En el único caso que es falsa, cuando los dos que están a los lados del símbolo de disyunción sean falsos. Entonces vamos por acá. Si tenemos que disyuntar P y Q con no R, en primer renglón, como esta es verdadera, me salva y me da verdad. En este renglón va a ser falsa, porque las dos son falsas. En el siguiente, tercer renglón, como las dos son falsas, da falsa. Cuarto renglón, como las dos son falsas, da falsa. Ahora, fíjense que como la no R siempre es verdadera, en estas 4 voy a tener siempre verdad. ¿Por qué? Porque para una disyunción alcanza con que una sea verdadera para que la disyunción sea verdadera. Luego acá tengo verdad, verdad, verdad y verdad. Entonces así completé una tabla de verdad de una forma proposicional, porque es la forma lo que me importa, es una conjunción, disyunción, una negación. La operación fundamental es la disyunción, porque acá estoy disyuntando esto con esto. Adentro de uno de los disyuntos hay una conjunción y en el otro disyunto hay una negación. ¿Cómo lo hago? De esta forma. Entonces, acuérdense de los valores de verdad de esta forma. Ahora, lástima que yo no tengo lugar, pero a ustedes les ha quedado registrado. Si yo saco los paréntesis, ¿qué pasa si yo saco los paréntesis? Si saco los paréntesis, sobre todo este que estaba acá, que asociaba estas dos juntitas, ahí hay una ambigüedad en el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Porque yo no sé si lo que quiero hacer es la conjunción de estas dos o la conjunción de P con la disyunción de estas dos. Entonces, por eso es tan importante el uso de los paréntesis. Cuando hay dos conectivos de distinto tipo, después van a ver por qué eso pasa, cuando hay conectivos de distinto tipo que estén operando en 3 letras, por ejemplo, como es acá. En negación,
afecta a la primera que viene. Eso está claro. Pero, ¿qué pasa esta conjunción? ¿Afecta nada más que a la Q o afecta al resultado de Q con R en disyunción? Vamos a ver qué pasa si hacemos esto. Entonces, fíjense que ahora la operación principal es una conjunción. ¿La conjunción de quién? De P con esta disyunción. Por lo tanto, ya las componentes de esta forma no son estas. Esta me va a servir, pero la voy a pasar acá. Porque lo que yo ahora tengo que fabricar es Q disyuntado con no R. Y después la conjunción de P con esta disyunción. Entonces, acá lo que he planteado fueron, primero, como son 3 letras, una columna para los valores de P, otro los de Q y otro los de R, juntando todas las posibles valores de verdad de las 3 letras. Después, como en este disyunto aparecen Q y no R, tengo que poner quién es no R. Bueno, no R, pensando que es la negación, que es cambiar el valor de verdad. En realidad, si cuando la R es verdadera, la no R va a ser falsa, o sea que va a tener 4 renglones de falsedad. Cuando la R es falsa, la no R va a ser verdadera. Y ahora tenemos que hacer la disyunción ¿de quién? De Q con no R. Entonces, acuérdense, es la tabla de verdad de una disyunción. La tabla de verdad de una disyunción es verdadera casi siempre, únicamente va a ser falsa si las dos son falsas. Entonces, vamos despacito. Primer renglón, una verdadera y otra falsa, esta disyunción es verdadera. Una falsa, la otra falsa, disyunción falsa. Verdadera, falsa, disyunción verdadera. Falsa, falsa, disyunción falsa. Verdadera, verdadera, disyunción verdadera. Fíjense que estas 4, como la no R es verdadera, van a ser 4 verdades que voy a tener para esta disyunción. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que hacer la conjunción de P con esta disyunción. Entonces, tengo que tener presente cuál es la tabla de la conjunción. Acuérdense que la conjunción es muy exigente. Para que me dé verdad una conjunción, las 2 letras que la forman tienen que ser B. En todo otro caso da falso. Entonces, ¿quiénes tengo que mirar? Tengo que mirar la columna de P y la columna de Q o no R. Primer renglón, las dos son verdaderas, por lo tanto, verdadera la conjunción. Segundo renglón, esta es verdadera, esta es falsa, falsa la conjunción. Falsa P, entonces prácticamente ni miraría quién es la otra, porque acuérdense que es verdadera, si las dos son verdaderas, acá tengo una falsa, por lo tanto acá me va a dar falso. Falsa P, falsa esta, también refuerza que sea falsa. Verdadera, verdadera, va a ser verdadera. Acá tengo verdadera con verdadera, va a ser verdadera. Falsa con verdadera va a ser falsa. ¿Por qué? Porque es una conjunción. Falsa con verdadera va a ser falsa. Entonces, esos son los valores de verdad de esta. Si ustedes miran la tabla anterior, ¿a qué me refiero? Me refiero a esta forma.
La que hicimos la tabla anterior fue esta. En esa, Perdón, en esa acá, en las 4 de abajo es la verdadera. Esta en las 4 de abajo es verdadera. En cambio, esta en las 4 de abajo hay 2 verdad y 2 falsedad. En cambio, en la que hicimos antes, en las 4 de abajo, la que hicimos antes fue esta, en las 4 de abajo me dio verdadera. Entonces, obviamente que no dice lo mismo esto que esto. Y ahí la importancia de este paréntesis puesto en este lugar, o lo que es lo mismo de este paréntesis puesto en este lugar. Es decir, que para el lenguaje es importante el uso de los paréntesis, así como en el lenguaje cotidiano, vieron que uno usa punto y aparte, pone coma, etcétera, etcétera, para indicar cuándo termina una cosa que estoy diciendo y cuándo empieza otra que estoy diciendo. Es decir, los paréntesis, al igual que en el lenguaje numérico, ¿no? Piensen ustedes que si ustedes escriben 3 más 2 por 5 y no ponen paréntesis, ya tenemos una convención nosotros que esto está indicando 3 más 2 por 5. Y hacemos esa cuenta y nos da 3 más... hola. Se perdió el audio. de que los términos se separan por sumas, por símbolos de sumas y restas, algún alumno podría decir, bueno, esto que está ¿Puedo escrito hacer una... aquí, esto que está escrito acá, ¿es esto o es lo que dije que uno conviene, que es 3 más 2 por 5? El uso Hola. que, ¿cómo? ¿Puedo hacer una pregunta? Me perdí en la parte de la disyunción, en donde Q con no R. ¿Por qué da verdadero, 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 verdadero? Sí, Abajo. porque la no R es verdadera. Y acordate que una disyunción, Sí. siempre que alguna sea verdadera, te da verdadera. Si las dos son Claro. verdaderas, es verdadera. Si la de adelante es verdadera y la de atrás falsa, te da verdadera. Si la de adelante es verdadera y la de atrás verdadera, te da verdadera. Y en el único caso que la disyunción es falsa, cuando las dos son falsas. Ah, Entonces, ok. Cuando son falsas da verdadera también. Esa parte no había entendido. ¿está bien? Ahora sí, Sí. ¿qué pregunta? Que no le veo la cara. Escucho, pero no sé quién. ¿Estamos bien? Sí. Me Ahora había sí. perdido eso. Bien. Bueno, entonces, fíjense el uso, insisto con eso, que el uso de paréntesis es importantísimo. ¿Mm? Bueno, a ver. Entonces, estos por ahora son los 3 conectivos que yo di, que son conectivos básicos. Hay otros más que ahora ya los vamos a ver. Pero los paréntesis no son conectivos, pero son símbolos auxiliares para que nosotros, esto, se me mete una propaganda, discúlpenme, que yo no los veo a ustedes sí me ven, pero yo no. Ay, Dios. Me quieren vender un producto, entonces cada 2 por 3 aparece, no sé cómo bloquearlo. Dios. No me deja bloquearlo.
Espérame un segundo, que ahora parece que... Ay, Dios. Bueno, volví con ustedes. Bueno, a ver, ¿qué dudas tienen hasta ahora? Entonces, voy a seguir adelante, pero quiero saber si tienen alguna duda. Entonces, sabemos lo que es una proposición. Una proposición es algo de lo que se puede decir si es verdadero o falso. Primera cosa. Con las proposiciones simples, que las simbolizamos con una letra, podemos fabricar proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas que tenemos son la negación, la disyunción y el condicional. Por ahora no lo dije. La negación, la disyunción y esa pregunta que un chico me hizo, que era, Juan trabaja... No, Juan estudia, la nuestra era Juan estudia informática. Y María no trabaja. Fíjate cómo la simbolizábamos. Juan o Pedro, era Pedro. Era otro apóstol. Pedro era Pedro y no M. La simbolizarías así. La operación importante es esta. La operación importante es la conjunción. ¿La conjunción de quién? De P con quién? Con no M. ¿No? Vos lo único que estás negando es María no trabaja. Entonces, sería muy distinto decir no es cierto, que es lo mismo que no, pero dicho en lenguaje cotidiano, no es cierto que Juan estudia informática y María trabaja. Eso se simbolizaría así. Cuando quiero negar la conjunción de Pedro estudia informática y María trabaja, hay un no adelante. Entonces, la operación importante es la negación de una conjunción. En cambio, acá es la conjunción de P con la negación de María trabaja. Por eso es lo que recalcaba en aquel ejemplo, la importancia de interpretar cuál es la operación fundamental o la más importante y el uso de los paréntesis para poder escribir con precisión lo que quiero escribir. Hay otro conectivo que es el siguiente. Vamos a cambiar, por ejemplo, de cosa. Supongamos que tenemos vamos a poner otra letra. Messi juega en París. Que Messi gana muchos euros. Bien. Entonces, si Messi juega en el Paris Saint-Germain, bueno, entonces Messi gana muchos euros. Se escribe de la siguiente manera. Aparece la conexión de esas dos proposiciones de la siguiente forma. Una de las formas
una de las formas en que puedo juntar esas proposiciones, además de con la conjunción, con la disyunción, etcétera, es la siguiente. Si Messi juega en París, entonces Messi gana muchos euros. Es decir, yo he juntado estas dos letras proposicionales con una palabrita que es si Q, entonces G. Es decir, en realidad con dos palabritas. Con sí, entonces. Y esta es una oración que la llamamos condicional. Es decir, porque hay una condición que para que el Messi gane muchos euros, también lo hacía en el Barça, pero bueno, ahora está de moda esto, entonces que Messi va a ganar muchos euros por el hecho de jugar en París. Es decir, es consecuencia de que Messi juegue en el Paris Saint-Germain para que Messi gane muchos euros. Bien, entonces a esta forma se la llama forma condicional. Ustedes cuando programan, no sé si alguno, seguro que ustedes ya, alguno de ustedes ha programado, ¿vieron el if-then de programación? Es esto, ¿no? Si tal cosa, entonces, if es el sí, algo, entonces es then, algo, ¿no? Esto en lógica se llama forma condicional. Si algo, entonces otra cosa. ¿Cómo se simboliza lo que yo escribí allá? Bueno, se simboliza en este caso Q, flechita, G. Es una flecha simple que sale de Q y llega hasta G. ¿Cómo se llaman cada una de las partes de este condicional? A lo que está entre el sí y el entonces se lo llama antecedente. Al que está después del entonces se lo llama consecuente, ¿no? Es decir, por lo que yo escribí acá, Q sería Messi juega en París, es el antecedente, y G, Messi gana muchos euros, es el consecuente. Entonces, esto se simboliza, ¿está bien? Esta es la manera de decir el lenguaje coloquial, y se simboliza, ¿cómo llamaba la primera? Que le había puesto Q. Q, entonces G. Q, entonces G es la manera de simbolizar esto. A esto, repito, se lo llama antecedente y a esto se lo llama consecuente. Es como que es consecuencia en esta situación de ganar muchos euros el hecho de tener como antecedente, es decir, como lo que vale primero, es jugar en París. ¿Está bien? Entonces, lo que está adelante de la flecha se llama antecedente, lo que está después de la flecha se llama consecuente. Esta forma proposicional, que toda junta se llama condicional, va a tener, por supuesto, una tabla de verdad. Y esta tabla de verdad no les gusta a muchos. Ya les digo que no, algunos van a decir está perfecto, otros van a decir está espantosa, como es la tabla de verdad, pero
es así como está definida. Es como todo lo que es, las definiciones que se hacen en matemática y en muchas ciencias, es para que sirva para más adelante, para que tenga una aplicación racional la manera que se define la tabla de verdad de un condicional. Entonces vamos a hablar de dos letras cualesquiera, P y Q, y vamos a atribuirle un valor de verdad a P entonces Q. Esto lo leen si P entonces Q o directamente P entonces Q. También lo pueden leer P condicional Q. Entonces los valores son verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Acá puse las 4 instancias de verdad. ¿Cómo es el valor de verdad de un condicional? Bueno, va a ser casi siempre verdadero. En el único caso que es falsa, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En todo otro caso es verdadero. Se les podría dar un montón de ejemplos para que ustedes estén de acuerdo con que la tabla de verdad del condicional sea esta. Pero también puedo dar un montón de ejemplos donde van a estar muy en contra de que la tabla de verdad sea esta. Es decir, vieron que yo les dije que muchas veces las tablas de verdad se han puesto en cuestionamiento en los institutos de psicología cognitiva, ¿no? Bueno, la que más discrepancias tiene con respecto a por qué la tabla de verdad es esta y no otra, es la del condicional. ¿No? Es decir, ¿por qué? Porque hay ejemplos que hacen que esto sea bien aceptado y ejemplos que hacen como que la gente no acepta que sea así. Yo les tengo que decir, bueno, es así por definición, ¿no? Y no hay vuelta. Ahora, igualmente les voy a explicar un poco para ver si le encuentran un poco de sentido. Si ustedes piensan en el uso del condicional, en el uso de la vida cotidiana, en general es si lo que está después del entonces, si yo digo si P, entonces Q, lo que está acá, que es el consecuente de lo que está acá, decimos, bueno, si pasa esto, entonces pasa esto. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, nosotros podemos decir, si llueve mucho, entonces me mojo. ¿Está bien? Si llueve mucho, entonces inunda el campo. Si sale el sol, entonces la tierra se seca. Si, bueno, así, en la mayoría de los casos nosotros hablamos con un condicional. Cuando usamos el condicional es porque tenga que ver lo que figura acá como antecedente a lo que figura allá como consecuente. Ese es el uso cotidiano de usar el sí y entonces. Es decir, tenga algo que ver lo que está de este lado con lo que pusimos acá. Ahora también, dentro de la lógica formal, yo podría escribir, por ejemplo, si 3 es un número par, entonces, algo que me entre ahí, Ana es linda. Eso, desde el punto de vista lógico, está perfecto. Esto es una proposición. 3 es un número par, es una proposición. Ana es linda sabiendo quién es Ana y sabiendo a qué aceptamos como criterio de belleza, podemos decir que eso es verdadero o falso. Ahora, esto es falso. 3 es un número par, es falso. Acuérdense que los números pares son los que son divisibles por 2, ¿no? O sea que esto es falso, aquello dependerá de la Ana y también dependerá
del concepto de belleza en un determinado momento de la historia, si esto es verdadero o falso, ¿no? Bueno, entonces, esta proposición, de acuerdo a nuestra tabla de verdad, es verdadera. Y no tiene un pito que ver lo que pusimos acá con lo que pusimos acá. Pero formalmente está bien formada porque esto es una proposición y esto es otra proposición. ¿Y qué valor de verdad tiene? Bueno, es verdadera porque esto es falso. Ahora, también yo podría haber puesto acá 4 es un número par, y acá poner algo que tampoco vamos a discutir mucho, el Sol es una estrella. ¿Está bien? Esto es verdadero, esto también es verdadero. Si miro la tabla de verdad, verdadero, entonces verdadero es verdadero. Esta proposición es verdadera. Ahora, tampoco tiene que ver nada que el 2, que el 4 sea un número par con que el Sol brille. ¿Está bien? El Sol brilla antes de que el hombre ideara los números, ¿no? Entonces, o que el Sol es una estrella, eso está antes de que pensemos en los números. Entonces, en lógica formal, lo que yo quiero destacarles es lo siguiente. Yo puedo escribir proposiciones cuando lo que está de un lado de un conectivo y lo que está del otro del conectivo no tenga nada que ver. También podría haber escrito, por ejemplo, 4 es un número par y el Sol brilla. Eso también es una proposición compuesta que es una conjunción. Bueno, o sea que no solamente puedo escribir cosas que no tiene, acá lo que yo les quería hacer notar es que lo que se llama consecuente del antecedente no tienen por qué tener relación, ¿está bien? No tiene por qué tener relación que el Sol sea una estrella a que el 4 sea un número par. También puedo usar la forma de condicional. Y repito, ¿por qué podemos pensar que la forma del condicional y su tabla de equivalencia de valores de verdad es correcto? Porque eso se puede pensar como que tiene un poco de sentido. Sí. Primero, la mayoría de los teoremas de la matemática, la mayoría tienen esta estructura. Son si P, entonces Q. Piensen en los teoremas el teorema que casi nadie se olvida que existe es el teorema de Pitágoras, ¿no? También conocen con nombre el teorema de Tales, el teorema del algoritmo de la división, conocen un montón de teoremas. Bueno, supongamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que en un triángulo rectángulo, ¿está bien? Si A, B y C es rectángulo, si ABC es un triángulo rectángulo, entonces, ¿qué decimos? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Si ABC es un triángulo rectángulo, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿No se acuerdan? Si esto es A, esto es B y esto es C, ¿qué es lo que pasa? Que acá es rectángulo. Que la suma de los catetos es igual a la altura elevada al cuadrado, creo que era la... Que A cuadrado
Claro, es igual a b cuadrado más c cuadrado, ¿no? claro, Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso claro, dice. eso sí. Si ABC es un triángulo rectángulo, entonces el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, es largo de escribir, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Simplemente para ilustrar que este es un teorema conocido por ustedes y tienen un antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Que el triángulo es rectángulo. Y si el triángulo es rectángulo, entonces el cuadrado me pasa todo esto. Esto es el consecuente. Si el triángulo no es rectángulo, esto no me pasa, porque no tengo hipotenusa, no tengo catetos, bueno, etcétera, ¿no? Entonces tengo que tener como antecedente, esta es mi hipótesis también llamada, o antecedente, y esta es la tesis. La tesis es la consecuencia de que el triángulo sea rectángulo, me pasa todo esto. Bueno, obviamente que en un teorema, ¿qué es lo que uno va a tener que hacer? Y bueno, va a tener que hacer la demostración de esto. Entonces, aceptando como hipótesis que el triángulo es rectángulo, yo tengo que demostrar que pasa la tesis. Es decir, no va a ser cierto el teorema, no sería un teorema, si yo tengo una determinada hipótesis y llego a una conclusión falsa. Eso no me daría un teorema. Si esto no me pasara, esto no se llamaría el teorema de Pitágoras. No sería algo importante, no sería válido. Es decir, algo en matemáticas se llama teorema cuando a partir de las hipótesis se puede encontrar que lo que está del otro lado, es decir, lo que está después del entonces, vale. Es decir, no me permite, un teorema no me permite estar en esta línea. Es decir, de antecedente verdadero, sacar conclusión falsa no me da por resultado un teorema. Es decir, esto lo estoy penalizando. Antecedente verdadero, conclusión falsa, no me importa, es decir, digo que es falso. Ahora, ¿qué pasa? Eso que pasa en matemática pasa en la mayoría de las ciencias experimentales también. Piensen ustedes, ahora que la mayoría con esto de la epidemia, hemos empezado a pensar un poco en las ciencias experimentales. Todos los días tenemos alguna noticia de cosas que están haciendo los químicos, bioquímicos, farmacéuticos y médicos, etcétera, para lograr algo que sirva. Entonces, ¿y qué es servir en la lógica experimental? También en la física pasa lo mismo. El científico lo que hace es agarrar un montón de hipótesis. Es decir, las hipótesis es algo de lo que parto, son cosas de las cuales yo estoy partiendo. ¿Bien? Esas serían las hipótesis. Las hipótesis que la persona científica va a tomar van a ser cosas que van a ser verdaderas. ¿Y cuándo la teoría que está haciendo ese científico tiene importancia? Y bueno, cuando a partir de hipótesis verdaderas la persona esa saque una conclusión que sea verdadera.
si la teoría, cuando la teoría a alguien se le cae, y bueno, cuando de hipótesis verdadera llega a una conclusión que es rebatible o que es falsa. Es decir, eso no lo va a admitir como una buena teoría. Es decir, no va a admitir este renglón. Partiendo de hipótesis verdaderas, llegar a una conclusión falsa, eso no va a ser aceptado por la ciencia. ¿Está bien? Ahora, pensemos en esto. ¿Alguien va a salir de hipótesis falsas? Si yo pienso que voy a salir de hipótesis falsas, en realidad no me importa lo que pase del otro lado. Sea verdadero o falso, no me importa. Entonces, es como que ahí le doy la posibilidad de que todo eso le doy el valor verdadero, porque esta situación en la ciencia experimental, salir de hipótesis falsas, no se da. Entonces, como eso no se da, no importa lo que me pase con ese condicional. Esa es una explicación relativamente convincente que por qué la tabla del condicional es esa. Es decir, lo más convincente es la primera y segunda línea, obviamente. Es decir, la primera, si de verdad voy a verdad, todos estamos chochos. Si de verdad voy a falsedad, bueno, decimos, no, eso no puede ser, esa no es una buena teoría. Ahora, como a nadie se le va a ocurrir científicamente salir de hipótesis falsas, entonces digo, bueno, dejo que pase lo que quiera. A eso le doy el valor verdadero. Y acá, ¿por qué esto? Bueno, estos dos renglones son importantes desde el punto de vista de la matemática. Es decir, y desde el cálculo. Son axiomas que se ponen que si uno tiene antecedente falso, bueno, le damos la posibilidad de que el condicional sea verdadero. Es decir, es para que sirva en aplicaciones esa situación. Más adelante, cuando veamos algo de teoría de conjunto, vamos a ver cómo nos va a servir estas dos líneas de del conectivo condicional. Bien, ¿qué hora estamos? Porque yo no me canso de dar clase y ustedes, quién sabe, se cansan de escucharme. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito del cronograma. Entonces, la clase que viene yo voy a seguir trabajando con condicional. Vamos a ver otro conectivo que es el bicondicional. Vamos a dar equivalencia lógica, ¿no? Entonces, hoy paramos acá. La clase que viene vamos a seguir con condicional. Vamos a hablar de una cosa que se llama bicondicional, que se simboliza así, porque es un condicional doble, va para un lado y va para el otro. Vamos a hablar de equivalencia lógica. Hoy lo que nosotros vimos fue intuitivamente que esto era distinto de tener que esta forma proposicional y esta forma proposicional eran distintas. No podían decir lo mismo porque había en dos instancias de verdad que no coincidían los valores de más de dos, pero dos les hice notar que esto tenía un valor de verdad y esto tenía otro valor de verdad. Entonces, estas formas proposicionales, obviamente, si tienen distintos valores de verdad, no pueden estar diciendo lo mismo. Entonces, la clase que viene, es decir, el viernes, vamos a ver a qué llamamos equivalencia lógica. Una equivalencia lógica es cuando dos formas proposicionales, aunque tengan distintos conectivos, expresan la misma situación. Son lógicamente equivalentes. Fíjense que la palabra equivalente la usamos muchas veces en el lenguaje corriente, ¿no? Para, por ejemplo, no sé,
en los colores, en la forma de vestirse, en la forma de hablar, en las palabras, a las equivalencias lingüísticas, en el lenguaje de todos los días, lo llamamos sinónimos. Hay palabras que dicen lo mismo o pretenden decir lo mismo, pero son distintas palabras. Bueno, en lógica pasa lo mismo. Hay formas fabricadas con las mismas letras, pero distintos conectivos y que expresan la misma situación. La que seguro todos, lo vamos a demostrar después, pero están seguros todos que si dicen 2 veces no P, no P, es lo mismo que dijeran P, ¿no? ¿Qué les parece? Si yo digo, no es cierto que María no trabaja, no es cierto que María no trabaja, rápidamente alguno me va a decir, bueno, es lo mismo que digas María trabaja. ¿Está bien? No es cierto que María no trabaja, sería usar una doble negación, lo simbolizaría así. Bueno, decir esto, no, es lo mismo, no P, es lo mismo que decir P. Bueno, vamos a demostrar la clase que viene por qué esas dos cosas está bien que lo interpretemos, que no P es lo mismo que P. Bueno, ¿qué tal? ¿Me entendieron? ¿Se aburrieron mucho? No, perfecto, se entendió todo. ¿Se entiende? Sí, sí. Si no me entienden, me tienen que parar, ¿eh? Me tienen que preguntar, me tienen que decir, señora, pare, repita de nuevo, dame otro ejemplo, ¿eh? Bueno, Sí, no hay problema, se entendió muy bien. Ahora se entendió bien. Explicado.